26 minutos y le aprecio al presidente del Consejo Consultivo de la Agencia del Estado Mexicano, Notimex, que volvamos a hablar, Gabriel Torres, porque bueno, hemos conversado, esta es la tercera ocasión en que conversamos y nos llevan la cuenta, por cierto, porque ahora nos llevan la cuenta de las notas y las informaciones que tenemos de Notimex, es increíble, pero bueno, en esta tercera ocasión que conversamos contigo en estas últimas semanas, Gabriel, lo hacemos para escuchar lo que puedas contarnos y al público, por supuesto, sobre la sesión de ayer, las dos sesiones de ayer de la Junta de Gobierno de la Agencia del Estado Mexicano. No te digo más que saludarte y escuchar lo que tengas que contarnos, cómo fue y qué sucedió. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, y buenos días a tu auditorio. Yo comenzaría diciendo que esta sesión de la Junta de Gobierno, convocada con la debida anticipación, incluso con más días hábiles de los que relata la propia norma, dio lugar a que dos miembros de la Junta de Gobierno, que somos vocales propietarios, en tanto integrantes del Consejo Consultivo Editorial de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, solicitamos, el profesor José Luis López Aguirre y tu servidor, Gabriel Torres Espinosa, solicitamos el 1 de junio, mediante un escrito, la inclusión de un punto en el orden del día para hablar del comunicado que el Consejo Consultivo Editorial hizo público a raíz de las delicadas acusaciones que pesan sobre la agencia y la exposición de razones que motivaron este comunicado, la discusión que tuvimos al interior del Consejo Consultivo. Lo hicimos, Carmen, porque nuestra razón de ser en la Junta de Gobierno pues es precisamente en nuestro carácter de integrantes del Consejo Editorial Consultivo y nos parecía indispensable que el máximo órgano de gobierno de Notimex, la Junta de Gobierno, conociera las reflexiones y las deliberaciones, el comunicado, es decir, en síntesis el comunicado, que nosotros hicimos solicitando que se hiciera una investigación por las instancias pertinentes, una investigación que pues hasta hoy sigue oídos sordos, no estamos claros que se esté haciendo una investigación sobre estas graves acusaciones que han motivado una discusión al interior de los miembros del Consejo Editorial Consultivo y que hemos pedido, bueno, pues que se tomen cartas en el asunto. Solicitamos este punto de acuerdo el 1 de junio y desde el 1 de junio no nos dio respuesta el abogado. El comunicado va dirigido al licenciado Víctor Manuel Fernández Peña, que es el secretario que funge como secretario de la Junta de Gobierno de Notimex, en tanto director jurídico de la agencia. Bueno, hicimos nuestra petición debidamente fundada y motivada, no es una concesión graciosa la que estábamos solicitando, sino el uso de una atribución que está concedida en la ley a los consejeros de poder incluir un punto en el orden del día de la Junta de Gobierno cuando así lo estimen conveniente. De hecho, la ley dice que se deberá enviar con anticipación el orden del día y que el orden del día se integra considerando los puntos que los consejeros, los vocales propietarios, puedan solicitar que se agreguen al orden del día. El punto es que no fue así. Es decir, nosotros hicimos esta petición debidamente fundada y motivada y unas horas antes, un par de horas antes de que iniciara la Junta de Gobierno, nos respondió Víctor Fernández Peña en un comunicado ambiguo, pues diciéndonos que no se nos negaba la petición, pero que no se incluía ni en la primera ni en la segunda sesión extraordinaria. Telefónicamente también le hice saber al abogado lo que él, por supuesto, sabe o debiera saber, que la ley señala que la periodicidad con la que debe sesionar la Junta de Gobierno, conforme a la ley, es una vez cada 3 meses de forma ordinaria. Estamos en el mes 6 del año y seguimos sin una sesión ordinaria, porque las dos que se celebraron fueron extraordinarias. De tal forma que a mí me parece que Víctor Fernández Peña, abogado de Notimex, violenta los derechos de dos miembros de la Junta
de gobierno, vocales propietarios, al no atender una petición fundada y motivada que hicimos con toda la debida anticipación y que finalmente responde faltando unas horas para comenzar la sesión de la Junta de Gobierno de ayer, pues negándolo porque aunque el texto no dice una negativa, tampoco incluye en el punto en el orden del día como debió haber sido, porque es un derecho que tenemos no uno, dos vocales propietarios de la Junta de Gobierno. Quiero también señalar, por esta cosa de los tiempos, que nosotros hicimos esta petición el 1 de junio y el 2 de junio Notimex sube una nota a su portal convocando a la renovación del Consejo Editorial Consultivo. Después dijeron que no era una convocatoria, que era una nota. Y yo ya lo he dicho, lo repito hoy, pues ¿por qué hablar de una nota sobre un hecho que no ha ocurrido? Y digo que no ha ocurrido porque la Junta de Gobierno no ha hablado de la renovación del Consejo Consultivo, porque no hay una convocatoria ni siquiera circulada de manera extraoficial para revisión, porque no está agendado ninguna sesión que hubiera sido convocada y porque no se ha aprobado ni publicado por la Junta de Gobierno, que es el órgano competente para renovar el Consejo Editorial Consultivo. Entonces, qué casualidad que nosotros diferimos con el abogado y con la dirección solicitando la inclusión de un punto en el orden del día y al otro día suben una nota sobre un hecho que no ha ocurrido, es decir, un hecho falso porque no ha ocurrido, que la Junta de Gobierno no ha aprobado, no ha discutido, no ha votado, no ha autorizado un proceso para renovar el Consejo Editorial Consultivo. Entonces me llama la atención, Carmen, y con esto quiero empezar porque me parece que como presidente del Consejo Editorial Consultivo y como vocal propietario de la Junta de Gobierno, debo decir que solicitamos el ejercicio de un derecho que nos fue negado por Víctor Fernández Peña, y el escrito lo hice público en mi cuenta de Twitter, tanto la petición como la respuesta que tuve. Y bueno, pues hoy se sabe que en efecto, ayer 8 de junio, sesionamos en dos ocasiones, la primera extraordinaria a las 5 de la tarde, la segunda extraordinaria a las 5:30, y se tuvieron importantes avances. Ahora voy a hablar de eso. En la primera junta se sometió a votación la elección de un nuevo presidente, porque la presidencia de la Junta de Gobierno estaba acéfala debido a que no se ha reunido con la periodicidad que la ley señala, no que un consejero, que sea mi opinión personal, que la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado mexicano señala, no se ha reunido de manera ordinaria y por lo tanto no había electo un presidente. Ayer se eligió un presidente que es al maestro Roberto Velasco, que a su vez es el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Junta de Gobierno. Fue electo por unanimidad de los vocales propietarios reunidos en la primera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de Notimex en 2020. Media hora después, porque fue extraordinaria y fue un solo punto en el orden del día, media hora después viene la segunda reunión, la segunda sesión de la Junta de Gobierno, y ahí es donde yo externo mi inconformidad por la no inclusión del punto en el orden del día de un tema que era de interés de dos vocales propietarios tratar, de interés porque es un tema público que se está discutiendo fuerte en diversos medios de comunicación, porque era necesario fijar la posición del Consejo Editorial Consultivo al seno de la Junta de Gobierno, pero debido pues a esta reiterada, periódica y sistemática intromisión del abogado de Notimex en los derechos que como consejeros del Consejo Editorial Consultivo y como vocales de la Junta de Gobierno tenemos, pues no pudo ocurrir. No obstante, debo decir que los miembros de la Junta de Gobierno fueron muy receptivos a la posición de dos vocales, miembros del Consejo Editorial Consultivo, que el presidente, con toda la sensibilidad que el caso amerita, ofreció citar a una tercera sesión, ahora sí ordinaria, que ya en el comunicado oficial de la Junta de ayer se fijó para el 18 de junio y que el representante de la Secretaría de Gobernación, el vocal propietario Roberto Duque, apoyó la propuesta de que se sesionara a la brevedad de manera ordinaria y que ahí
se incluyeran todos los puntos del orden del día que sean necesarios para la debida discusión y deliberación de la Junta de Gobierno. Bueno, en la segunda sesión de la Junta de Gobierno extraordinaria, el único punto en el orden del día era desahogar un asunto de términos y plazos respecto de la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que había declarado, desde el 4 de marzo del 2020 legal la huelga de los trabajadores de Notimex, el derecho a la huelga. Bueno, ayer lo que se resolvió, ahí está en el comunicado, no tengo que volverlo a interpretar ni a repetir, ya es del conocimiento público, hay muchas notas sobre ese comunicado al respecto. Y bueno, sí, en algún momento se señaló en la reunión que había amparos y que entonces estos amparos estaban de alguna manera solicitando la protección de la justicia para que no se pudiera llevar a cabo la huelga. El presidente de la Junta de Gobierno respondió señalando, bueno, que la Junta de Gobierno no ha sido notificada de ningún amparo y si la Junta de Gobierno es el máximo órgano de gobierno y de dirección de Notimex, bueno, pues quienes lo integran no habían sido notificados de ningún amparo, que desconocíamos algún amparo al respecto, porque el proceso legal es que te tienen que notificar, hacértelo del conocimiento, es un proceso jurídico que debe de agotarse, y a la fecha de la sesión de ayer no estábamos notificados. Yo mismo te digo que he leído por ahí en algunos medios que argumentan que existen unos amparos, pero los miembros, soy miembro vocal propietario de la Junta de Gobierno, yo no conozco en ningún documento con un amparo concedido. No dudo que pueda haberlo. Lo que te digo es que no fue notificado y por lo tanto la Junta de Gobierno no hizo sino acatar la ley, no interpretar ni declarar algo que ya fue declarado por una instancia jurisdiccional competente, sino simplemente acatar la ley. Concluyo diciéndote, Carmen, que yo celebro que finalmente se comience a recuperar la vida institucional de una agencia de Estado, de un organismo público, en donde parece que la ley se aplica solamente de forma selectiva, en tanto convenga a los intereses, en principio señalaría del abogado de Notimex, que con el Consejo ha sido completamente omiso. Tendríamos que haber sesionado mañana en Consejo Editorial Consultivo, no envió el orden del día, envió el citatorio tarde y a regañadientes después de cientos de veces que se le han estado pidiendo que cumpla con la ley. Yo le llamé varias veces, le escribí en un chat que tenemos y ayer, a menos de 24 horas de celebrarse, tuve que cancelar la reunión del Consejo Editorial Consultivo programada para mañana, perdón, para el día de hoy a las 11 de la mañana, porque ayer ni siquiera nos fue enviada el orden del día con la anticipación debida y entonces procederíamos de haber intentado sesionar a hacerlo de una manera extranormativa. Y bueno, a nosotros nos interesa respetar la ley. En el Consejo Editorial Consultivo no tomamos postura frente, ni somos a favor, ni somos en contra, ni tenemos filias, ni tenemos fobias. Lo que sí nos preocupa y nos ocupa es que no se respete la ley, que no se sigan los procedimientos, que se reclamen derechos hacia afuera de la agencia, pero que no se respete la ley ni se respeten los derechos, por ejemplo, del órgano editorial consultivo, porque no nos permiten sancionar, porque hemos tenido una sistemática bloqueo de Víctor Fernández Peña para que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo. El año pasado pudimos sesionar una sola vez y fue después de enviarle varios oficios que tengo el archivo y los documentos para comprobarlo de toda la esgrima epistolar que tuve con el abogado para finalmente llegar a un acuerdo y poder sesionar una sola vez el año pasado. Y este año hemos podido sesionar una sola vez y de manera extraordinaria y otra vez con punto único, porque no es posible que el abogado cumpla con las tareas que le tocan como secretario del Consejo Consultivo, elabore el orden del día, haga los citatorios en tiempo y forma, y entonces hacia afuera parece que hace reclamos de cumplir con la legalidad, que bueno, pero hacia adentro no cumple con las obligaciones que tiene, violenta los derechos de los consejeros y de los vocales propietarios de la Junta de Gobierno,
Y qué bueno que llegó a la presidencia de la Junta de Gobierno Roberto Velasco. Qué bueno, ayer lo observé, que hay una Junta de Gobierno con titulares comprometidos con el respeto a la ley. La primera señal de la Junta de Gobierno creo que fue muy positiva y fue en el sentido de hacer respetar la ley, de hacer valer derechos, de hacer cumplir obligaciones que tiene una agencia de Estado, un ente público del Estado mexicano, y que yo confío que bajo la conducción, el buen juicio y la sensibilidad de Roberto Velasco como presidente de la Junta de Gobierno, podrá recuperarse la vida institucional y la observancia a la ley, al estatuto y a los reglamentos que rigen o debieran regir el actuar y la conducción de una agencia de Estado. Pues de eso se trata, efectivamente, Gabriel Torres, de eso se trata. Al final de cuentas, es una agencia financiada por la sociedad mexicana y tiene propósitos muy claros y muy específicos, muy importantes para la sociedad mexicana: la información, la transparencia, lo que significan servicios de información que sean confiables, que sean equilibrados, que tengan pues las características necesarias precisamente para dar un servicio público. Pero bueno, hay una cantidad de anomalías que la Junta de Gobierno, por fortuna ya instalada, pues tendrá que ir analizando y resolviendo cada una de ellas. La más urgente fue la de ayer, nombrar presidencia. Ya tiene presidencia en la figura de Roberto Velasco, el vocero de la Cancillería, que durará un año en este cargo. Y bueno, a partir de esto y de los demás miembros de la Junta de Gobierno de la Agencia del Estado Mexicano, bueno, tendrán que ir analizando, resolviendo cada uno de los puntos. Aquí los hemos expuesto algunos de ellos, y yo aprecio que el Consejo Consultivo que tú encabezas, bueno, pues haya planteado y plantee que la Junta de Gobierno analice fundamentalmente este estudio de artículo 19 de Signalaf, del ITESO y de Aristegui Noticias, que ya fue presentado por escrito y que ha ido agregando información. A lo largo de las semanas hemos podido generar más información relevante sobre estas condiciones anómalas dentro de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que deben ser sin duda identificadas con claridad por la Junta de Gobierno, planteadas con toda nitidez y resolver cada uno de los asuntos que están ahí puestos a la mesa. Seguiremos hablando, si tú me lo permites, Gabriel, desde luego a la espera de la siguiente sesión, que es entonces el 18 de junio, ¿cierto? Cierto, y yo espero, bueno, que sí se incluya en el orden del día estos puntos. No, digo, está dicho que va a sesionarse el 18 de junio, pero no se ha enviado todavía una orden del día. Yo confío en la palabra tanto de Roberto Velasco como de Roberto Duque. No tengo ninguna razón para no. Me parecen gente educada, correcta, respetuosa de la ley. La conducción de ayer de la Junta de Gobierno fue impecable. Estaban previstas una hora para cada sesión, ni siquiera tuvimos que agotar el tiempo porque la conducción fue ordenada, con una secuencia lógica, respetando el derecho que todos hicimos de solicitar el uso de la voz, las veces que fueron necesarias. Hablamos de preocupaciones, hablamos de necesidades, y yo creo que hubo apertura, funcionó como debe funcionar un órgano de gobierno de un ente público, con transparencia, con apertura, con libertad, con disposición, con tolerancia. Y yo creo que por eso se pudieron dar los primeros pasos, como formar una comisión para negociar con el sindicato el posible levantamiento de la huelga, que es pues lo que se debe de hacer en un ente público, es decir, negociar con los trabajadores cuando los trabajadores ejercen legítimamente su derecho de huelga, entrar a dialogar, platicar. Dicen que hablando se entiende la gente. Yo creo sinceramente que sí, y qué bueno que la primera señal, el primer acto de la Junta de Gobierno, la primera decisión es acatar la ley y abrir un canal de diálogo, que fue lo que ocurrió el día de ayer. Sin duda, pues seguiremos hablando. Gabriel Torres, te aprecio mucho que estés aquí. Estaremos en contacto y hasta la próxima. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días al